Todavía recuerdo aquella noche de enero en Madrid como si fuera ayer. El frío calaba hasta los huesos mientras caminaba por el Paseo de la Castellana, después de una extenuante reunión con inversores en la Torre Picasso. El reloj marcaba las 10:30, y las calles, normalmente bulliciosas, se encontraban casi desiertas debido al temporal que azotaba la ciudad. Los pocos transeúntes que quedaban corrían a refugiarse, envueltos en gruesos abrigos y bufandas, mientras los camareros de los bares cercanos recogían apresuradamente las terrazas. Decidí tomar un atajo por el Parque del Oeste para llegar más rápido a mi apartamento en el barrio de Chamberí. El viento silbaba entre los árboles desnudos, y las farolas proyectaban sombras fantasmales sobre el pavimento húmedo. Fue entonces cuando los vi, acurrucados bajo el puente que cruza sobre el parque, dos figuras tratando desesperadamente de protegerse del frío con cartones y mantas raídas. No sé qué me impulsó a detenerme. Quizás fue la forma en que se abrazaban, compartiendo el poco calor que les quedaba, o tal vez fue esa mirada que intercambiaron cuando pasé cerca de ellos. No era una mirada de súplica ni de vergüenza, era algo más profundo, más humano. Una conexión que trascendía las circunstancias. Me acerqué con cautela, consciente de que mi abrigo de cachemira y mi maletín de cuero italiano podrían resultar intimidantes. ¿Están bien?, pregunté en voz baja. La mujer, que después supe que se llamaba Sofía, levantó la vista. Tenía unos ojos marrones enormes y una belleza que ni siquiera el frío y la suciedad podían ocultar. Su compañero, Alejandro, me observaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Hace mucho frío para estar aquí», continué. «Cerca hay un bar que conozco, ¿les gustaría tomar algo caliente?» La propuesta salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. En cualquier otro momento, mi sentido común me habría detenido. Después de todo, era Antonio Ruiz Montenegro, CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes de España. No era el tipo de persona que invitaba a desconocidos sin hogar a tomar café. Para mi sorpresa, aceptaron. Caminamos juntos hasta el Madroño, un pequeño bar familiar en la calle de San Bernardo. Mari Carmen, la dueña, nos recibió con su característica calidez, aunque noté su mirada de extrañeza al ver a mis acompañantes. Pedí 3 chocolates con churros y, mientras esperábamos, comenzamos a hablar. Sofía había sido profesora de primaria en Valencia. Una serie de acontecimientos desafortunados la llevaron a perder su trabajo y, posteriormente, su casa. Una enfermedad grave que agotó sus ahorros, un divorcio traumático, la imposibilidad de encontrar otro empleo. Su historia era un recordatorio de lo frágil que puede ser la estabilidad que damos por sentada. Alejandro, por su parte, había trabajado como técnico de sonido en Barcelona. La crisis del sector cultural, agravada por la pandemia, lo dejó sin trabajo. Intentó reinventarse, pero las deudas se acumularon. Antes de darse cuenta, se encontró durmiendo en albergues. Llegó a Madrid buscando oportunidades, pero la ciudad no había sido más generosa con él. Mientras los escuchaba, algo resonaba en mi interior. Recordé a mi padre, que había construido su imperio desde cero después de emigrar desde un pequeño pueblo de Extremadura. La vida es una ruleta, solía decir, y todos podemos terminar en cualquier número. Esas palabras cobraban ahora un nuevo significado. La conversación fluyó naturalmente. Hablamos de música. Alejandro era un experto en jazz, de literatura. Sofía me sorprendió con su conocimiento de García Márquez, de sueños interrumpidos y esperanzas persistentes. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía conectado con algo real, algo que iba más allá de las cifras en una hoja de cálculo o las presentaciones en PowerPoint. Cuando el bar estaba a punto de cerrar, tomé una decisión impulsiva. Les ofrecí pasar la noche en mi casa. Tenía un piso de 300 metros cuadrados con 3 habitaciones de invitados que nunca usaba. ¿Por qué no? La propuesta los sorprendió tanto como a mí mismo. Hubo un momento de duda, de silencio tenso, pero finalmente aceptaron. Durante el trayecto en taxi hasta mi apartamento en la calle de Fortuny, noté las miradas incómodas del taxista a través del retrovisor. Me recordó a todas las veces que había juzgado a personas sin hogar sin conocer sus historias. ¿Cuántas veces había cruzado la calle para evitarlos? ¿Cuántas veces había murmurado excusas cuando pedían ayuda en el metro? Mi casa les pareció un palacio. Les mostré sus habitaciones,
Les indiqué dónde estaban las toallas limpias y el botiquín. Les aseguré que podían darse una ducha caliente y usar la lavadora si lo necesitaban. Sofía lloró al ver la cama con sábanas limpias. Alejandro se quedó sin palabras frente al armario lleno de ropa que ya no usaba y que insistía en que se probara. Esa noche, mientras los escuchaba moverse por la casa, preparándose para dormir, sentí una extraña mezcla de emociones. Había algo liberador en este acto aparentemente insensato. Por primera vez en años, mis acciones no estaban dictadas por la lógica del mercado o las expectativas sociales. Era simplemente un ser humano ayudando a otros seres humanos. No podía imaginar que esa noche cambiaría el curso de mi vida para siempre. Que ese impulso de bondad tendría consecuencias que sacudirían los cimientos de mi mundo cuidadosamente construido. Que esas dos personas, a quienes la sociedad había vuelto invisibles, se convertirían en una parte fundamental de mi existencia. La mañana siguiente trajo consigo una nueva realidad. Desperté temprano, como de costumbre, y me sorprendió encontrar a Sofía en la cocina. Había preparado café y tortilla de patatas. Es lo mínimo que podía hacer, dijo con una sonrisa tímida. El aroma del café recién hecho y el sonido de la vida en mi habitualmente silencioso apartamento crearon una atmósfera que no sabía que había estado añorando. Alejandro se unió a nosotros poco después, vestido con algunas de mis viejas camisas que le quedaban sorprendentemente bien. Durante el desayuno, la conversación fluyó con una naturalidad que me desconcertó. Hablamos de sus planes, de sus esperanzas. Sofía quería volver a enseñar, Alejandro soñaba con montar su propio estudio de grabación. Sus ambiciones no eran diferentes a las de cualquier otra persona, solo necesitaban una oportunidad. Fue entonces cuando cometí lo que el mundo llamaría más tarde mi error. Les propuse quedarse más tiempo. Les ofrecí ayuda para encontrar trabajo, para recuperar sus vidas. No era caridad, les expliqué, sino una inversión en el potencial humano. La misma oportunidad que alguien le había dado a mi padre décadas atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Ayudé a Sofía a actualizar su currículum y a prepararse para entrevistas. Alejandro comenzó a trabajar en algunos proyectos de sonido desde mi home office. Les presenté a contactos, les conseguí entrevistas, les di el espacio y los recursos que necesitaban para reconstruirse. Pero algo más estaba sucediendo, algo que no podía prever. La convivencia diaria, las conversaciones hasta tarde, las cenas compartidas. Todo iba creando una conexión más profunda. Me encontré esperando con ansias volver a casa después del trabajo, anticipando nuestras conversaciones, disfrutando de la compañía que nunca supe que necesitaba. Una noche, después de celebrar que Sofía había conseguido un trabajo temporal en una academia de idiomas, el vino fluyó más de lo habitual. Las risas se volvieron más fuertes, las confesiones más íntimas. La soledad que cada uno de nosotros había estado cargando encontró consuelo en la comprensión mutua. Y en ese momento de vulnerabilidad compartida, los límites que habíamos mantenido cuidadosamente comenzaron a desdibujarse. Lo que sucedió esa noche fue más que un encuentro físico. Fue una conexión de almas heridas, un momento de humanidad pura en un mundo que nos había enseñado a desconfiar, a juzgar, a mantener las distancias. No pensé en las consecuencias, en mi reputación, en el qué dirán. Por primera vez en mi vida, me permití simplemente sentir. Las semanas posteriores a aquella noche transcurrieron en una aparente normalidad. La vida en el apartamento había encontrado su propio ritmo. Sofía salía temprano a dar clases en la academia, Alejandro continuaba con sus proyectos de sonido. Y yo me sumergía en el trabajo intentando ignorar la creciente sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Fue un martes por la mañana cuando mi mundo comenzó a tambalearse. Estaba en mi despacho en la Torre Picasso, revisando informes financieros, cuando recibí un mensaje de Sofía pidiéndome que volviera a casa urgentemente. El tono del mensaje me heló la sangre. Durante el trayecto en coche, mi mente repasó 1000 escenarios diferentes, pero ninguno me preparó para lo que estaba por venir. Los encontré sentados en el salón, con una expresión que nunca olvidaré. Sofía retorcía un pañuelo entre sus manos, mientras Alejandro miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. «Estamos embarazados», soltó Sofía sin preámbulos. «Los dos», añadió Alejandro, girándose para mirarme.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Me dejé caer en el sillón de cuero italiano que hasta ese momento había sido mi lugar favorito para leer el periódico los domingos. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco distante. ¿Los dos? ¿Embarazados? Mi mente intentaba procesar la información mientras mi mundo perfectamente ordenado se desmoronaba a mi alrededor. ¿Están seguros? Fue lo único que pude articular. Sofía asintió, sacando 2 pruebas de embarazo de su bolso. Fuimos al centro de salud esta mañana, explicó. Las pruebas médicas lo confirman. Su voz temblaba, pero había determinación en sus ojos. Alejandro seguía en silencio, pero su postura tensa revelaba la tormenta interior que estaba atravesando. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Contraté discretamente a los mejores médicos de la Clínica Ruber Internacional para asegurarme de que tanto Sofía como Alejandro recibieran la mejor atención posible. Intentamos mantener la situación en secreto, pero en una ciudad como Madrid, los rumores vuelan más rápido que las palomas de la Plaza Mayor. La primera filtración apareció en un blog de chismes de la alta sociedad madrileña. El millonario de la tecnología y su peculiar familia, rezaba el titular. Al principio, intenté ignorarlo. Después de todo, los blogs de cotilleo venían y se iban. Pero esto era diferente. La historia era demasiado jugosa para pasar desapercibida. Los grandes medios no tardaron en hacerse eco. El País publicó un artículo supuestamente serio sobre los nuevos modelos de familia en la élite empresarial. El Mundo fue menos sutil con su titular, el CEO que no supo con quién acostarse. Las tertulias de radio y televisión se llenaron de expertos que analizaban mi vida personal como si fuera un caso de estudio sociológico. Mi teléfono no dejaba de sonar. Antiguos compañeros de universidad, socios comerciales, familiares lejanos que no había visto en años. Todos querían saber si los rumores eran ciertos. Mi madre me llamó llorando desde Cáceres, preguntándome cómo había podido avergonzar así a la familia. Mi hermana Carmen, siempre la más práctica, me sugirió contratar a un equipo de gestión de crisis. Las reuniones de la junta directiva se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Notaba las miradas de soslayo, los cuchicheos que se detenían cuando entraba en la sala. Roberto Méndez, mi director financiero y hasta entonces amigo cercano, me sugirió arreglar la situación discretamente. Podemos encontrarles un buen piso en otra ciudad, propuso, como si estuviera hablando de reubicar muebles viejos. Nadie tiene por qué saber que los niños son tuyos. Las acciones de la empresa comenzaron a caer. Los inversores estaban nerviosos. No es por el embarazo, me explicó mi asesor de imagen, es por tu juicio. ¿Cómo pueden confiar en alguien que toma decisiones tan impulsivas? La palabra impulsiva sonaba como un eufemismo para algo mucho peor. Las redes sociales se convirtieron en un campo de minas. Cada vez que abría Twitter o LinkedIn, me encontraba con memes y comentarios sarcásticos. Mi foto apareció en Instagram junto a titulares como El millonario con corazón de oro y cerebro de mosquito. Algunos me pintaban como un ingenuo manipulado, otros como un pervertido que se aprovechaba de personas vulnerables. Nadie parecía considerar la posibilidad de que simplemente fuéramos 3 adultos enfrentando una situación compleja. El colmo llegó cuando el programa de televisión Corazón dedicó un especial de 1 hora a nuestra historia. Entrevistaron a antiguos empleados, vecinos y supuestos expertos en comportamiento. Incluso encontraron a una exnovia de la universidad que afirmó que siempre había sido un poco raro. La presentadora, con falsa preocupación, se preguntaba si mi comportamiento no sería un signo de crisis de la mediana edad o un trastorno mental no diagnosticado. Mientras tanto, en casa, la situación era diferente. Sofía y Alejandro intentaban mantenerse al margen del circo mediático. Sofía había tenido que dejar su trabajo en la academia cuando los padres comenzaron a quejarse. Alejandro perdió varios proyectos de sonido cuando los clientes descubrieron su conexión conmigo. Pero en lugar de hundirse, mostraron una fortaleza que me dejó asombrado. Una noche, después de un día particularmente difícil en el que un importante cliente había cancelado un contrato millonario, los encontré en la cocina preparando croquetas. La escena era tan doméstica, tan normal, que por un momento olvidé todo el caos exterior.
Sofía tarareaba una canción mientras Alejandro contaba chistes malos sobre bechamel. Me uní a ellos, y por primera vez en semanas, me reí de verdad. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. No iba a permitir que el mundo exterior dictara los términos de nuestra felicidad. Si la sociedad no estaba preparada para entender nuestra situación, ese era su problema, no el nuestro. Al día siguiente, convoqué una rueda de prensa. El salón de actos del Hotel Palace se llenó de periodistas ávidos de escándalo. Esperaban ver a un hombre derrotado, dispuesto a disculparse por sus errores. En su lugar, me encontraron sereno y decidido. Con Sofía y Alejandro a mi lado, anuncié que no solo asumiría la paternidad de ambos niños, sino que también crearía una fundación para ayudar a personas sin hogar a reintegrarse en la sociedad. La reacción fue inmediata y polarizada. Algunos medios me acusaron de intentar comprar buena publicidad. Otros alabaron mi valentía. Los memes se multiplicaron, pero ahora tenían un tono diferente. El millonario loco que decidió ser feliz se convirtió en un hashtag trending topic. Mi equipo legal trabajó horas extra para protegernos. Establecimos acuerdos de confidencialidad con el personal médico, contratamos seguridad privada y compramos un chalet en La Moraleja donde podríamos tener más privacidad. Pero lo más importante fue el apoyo inesperado que comenzamos a recibir. Cartas y correos electrónicos llegaban de todas partes del mundo. Personas que habían vivido situaciones similares, aunque menos públicas, compartían sus historias. Grupos de defensa de los derechos LGBTQ nos contactaron para expresar su apoyo a nuestro modelo familiar no tradicional, aunque esa no era exactamente nuestra situación. Incluso algunos inversores comenzaron a ver el potencial de marketing en nuestra historia. Los meses pasaron, y los embarazos avanzaban sin complicaciones. Sofía resplandecía, y Alejandro había desarrollado una peculiar afición por leer libros de paternidad en voz alta durante la cena. Convertimos una de las habitaciones en un vivero conjunto, decorado con un mural que representaba un bosque encantado. Era nuestra manera de crear nuestro propio mundo, lejos del ruido y los prejuicios. Las reuniones familiares seguían siendo tensas. Mi madre finalmente accedió a visitarnos, aunque pasó la mayor parte del tiempo murmurando oraciones y lanzando miradas de preocupación. Mi hermana Carmen, sorprendentemente, se convirtió en nuestra mayor aliada, organizando un baby shower que dejó a la alta sociedad madrileña sin palabras. En el trabajo, aprendí a lidiar con las consecuencias de mi decisión. Algunos socios se fueron, pero otros llegaron, atraídos por la autenticidad de nuestra historia. Las acciones se estabilizaron, y aunque nunca recuperamos algunos contratos importantes, descubrimos nuevos mercados y oportunidades. Lo más difícil fue mantener la dignidad frente a las burlas constantes. Los comentarios en la calle, las miradas en los restaurantes, los susurros en los eventos sociales. Cada día era un ejercicio de paciencia y fortaleza. Pero cada noche, cuando volvía a casa y encontraba a Sofía y Alejandro esperándome, sabía que todo valía la pena. A medida que se acercaba el momento del parto, la atención mediática se intensificó. Los paparazzi acampaban frente a la clínica, esperando captar el momento en que llegáramos. Las apuestas sobre el sexo de los bebés circulaban en las redes sociales. Pero nosotros nos mantuvimos enfocados en lo importante, prepararnos para la llegada de nuestros hijos. Los primeros rayos del sol madrileño se colaban por las ventanas de nuestra casa en La Moraleja cuando escuché el primer llanto. Era María Lucía, la hija de Alejandro, que había heredado el horario madrugador de su padre. A los pocos minutos, Carlos, el hijo de Sofía, se unió al concierto matutino. Así comenzaban nuestros días desde hace 3 meses, cuando ambos bebés llegaron al mundo con apenas 2 días de diferencia. El nacimiento de los niños había sido un acontecimiento que mantuvo a media España en vilo. Los medios especularon durante semanas sobre las fechas exactas, el hospital elegido y hasta los nombres que elegiríamos. Finalmente, optamos por el Hospital Universitario H.M. San Chinarro, donde el equipo médico demostró una discreción y profesionalidad admirables. La adaptación a nuestra nueva vida no fue fácil. Convertí el ala este de la casa en un espacio exclusivo para los bebés, con 2 habitaciones conectadas por una sala de juegos. Contraté a 2 enfermeras pediátricas para ayudarnos con los turnos nocturnos, aunque tanto Sofía como Alejandro insistían en atender personalmente a sus hijos siempre que fuera posible.
Las primeras semanas fueron un torbellino de pañales, biberones y noches sin dormir. Yo alternaba entre reuniones ejecutivas por videollamada y sesiones de cambio de pañales, mientras intentaba mantener a flote una empresa que seguía sufriendo las consecuencias de mi escándalo. Varios inversores importantes habían retirado su apoyo, y los competidores aprovechaban cada oportunidad para cuestionar mi capacidad de liderazgo. Un día particularmente difícil, después de perder un contrato millonario con una multinacional francesa, encontré a Sofía en la biblioteca, estudiando para revalidar su título de maestra. «No quiero depender de ti para siempre», me dijo cuando le pregunté por qué se esforzaba tanto teniendo un bebé recién nacido. «Quiero que Carlos crezca viendo que su madre puede valerse por sí misma». Su determinación me conmovió y me recordó por qué había decidido ayudarles en primer lugar. Alejandro, por su parte, había convertido el garaje en un pequeño estudio de grabación. Entre tomas de biberón y canciones de cuna, trabajaba en proyectos freelance de producción musical. Sus contactos en la industria se habían reducido considerablemente desde que su nombre apareció en los tabloides, pero su talento seguía intacto. Comenzó a producir música para documentales independientes y podcast, construyendo lentamente una nueva reputación. La vida en La Moraleja tenía sus propios desafíos. Los vecinos, todos ellos miembros de la alta sociedad madrileña, mantenían una distancia cortés pero fría. Las invitaciones a eventos sociales se volvieron escasas, y las pocas que recibíamos venían cargadas de una curiosidad morbosa apenas disimulada. Sin embargo, esta exclusión social tuvo un efecto inesperado, nos unió aún más como familia. Establecimos nuestras propias tradiciones. Los domingos por la mañana, cuando el tiempo lo permitía, salíamos a pasear por los jardines de El Capricho, lejos de las miradas indiscretas del centro de Madrid. Sofía preparaba tortilla de patatas para el picnic, mientras Alejandro fotografiaba cada momento con la cámara que le había regalado en Navidad. Los bebés crecían rodeados de amor, ajenos a las complicaciones del mundo adulto. En el ámbito profesional, la situación era más compleja. Mi empresa, que había sido líder en desarrollo de software empresarial, comenzó a perder cuota de mercado. Los competidores aprovechaban mi distracción para adelantarnos en innovación y desarrollo. Los accionistas minoritarios amenazaban con una moción de censura, cuestionando mi capacidad para dirigir la empresa mientras jugaba a la familia feliz, como dijo uno de ellos en una junta particularmente tensa. Fue entonces cuando decidí dar un giro radical a nuestra estrategia empresarial. Si el mundo corporativo tradicional nos daba la espalda, crearíamos nuestro propio nicho. Lancé una división de tecnología social, centrada en desarrollar soluciones para organizaciones sin ánimo de lucro y proyectos de impacto social. Muchos me tacharon de idealista, pero yo veía una oportunidad donde otros solo veían riesgo. Paralelamente, ayudé a Sofía a establecer contactos en el mundo educativo. A través de antiguos compañeros de universidad que aún me hablaban, conseguimos que una escuela progresista del barrio de Chamberí la contratara como profesora suplente. El salario era modesto, pero para ella significaba recuperar su independencia y dignidad profesional. Alejandro también comenzó a ver resultados de su perseverancia. Un documental en el que había trabajado como ingeniero de sonido ganó un premio en el Festival de San Sebastián. Aunque su nombre aparecía en los créditos finales en letra pequeña, era un primer paso hacia la rehabilitación de su carrera. Comenzó a recibir más encargos, principalmente de productoras pequeñas que valoraban más el talento que el que dirán. Los niños crecían ajenos a todo este torbellino. María Lucía demostró desde muy temprano una fascinación por la música, respondiendo con sonrisas y movimientos a las nanas que Alejandro le cantaba. Carlos, por su parte, tenía una curiosidad insaciable por todo lo que le rodeaba, características que más tarde definirían sus personalidades. A medida que pasaban los meses, nuestra situación financiera se fue estabilizando, aunque nunca volvió a los niveles de opulencia anteriores. Vendí el ático en el centro de Madrid y varios de mis coches de lujo. La prensa lo interpretó como una señal de declive, pero en realidad era una decisión consciente de simplificar nuestra vida y centrarnos en lo verdaderamente importante. La fundación que había prometido crear durante aquella famosa rueda de prensa finalmente tomó forma. La llamamos Nuevo Amanecer, y su objetivo era proporcionar formación profesional y oportunidades laborales a personas sin hogar. Contraté a un equipo de trabajadores sociales y psicólogos,
y establecimos alianzas con empresas dispuestas a dar segundas oportunidades. Aunque algunos lo vieron como un intento de lavar mi imagen, para nosotros era una forma de devolver la ayuda que el destino nos había brindado. Las Navidades ese año fueron especialmente significativas. En lugar de la tradicional cena de empresa en un hotel de lujo, organicé una celebración en un comedor social del barrio de Lavapiés. Ver a ejecutivos de alto nivel sirviendo comida junto a voluntarios fue una imagen que ningún departamento de relaciones públicas podría haber orquestado. La prensa lo cubrió con una mezcla de escepticismo y fascinación. A pesar de todos nuestros esfuerzos, algunos desafíos parecían insuperables. Las escuelas más prestigiosas de Madrid rechazaron discretamente nuestras solicitudes de preinscripción para los niños, anticipándose a años que aún estaban por venir. Algunos bancos comenzaron a poner obstáculos para renovar líneas de crédito empresarial. Incluso recibí sugerencias amistosas de dejar mi puesto como presidente de la Asociación de Empresarios Tecnológicos de Madrid. Sin embargo, cada obstáculo nos hacía más fuertes. Sofía demostró ser una maestra excepcional, ganándose el respeto de padres y colegas por mérito propio. Alejandro estableció su propio estudio de grabación en un local de Malasaña, atrayendo a artistas independientes que valoraban su experiencia y profesionalidad. Y yo aprendí a liderar de una manera diferente, más humana y consciente. Los fines de semana, cuando el tiempo lo permitía, nos escapábamos a una pequeña casa que había comprado en la Sierra de Guadarrama. Allí, lejos del ruido mediático y las presiones sociales, podíamos ser simplemente una familia. Veíamos a los niños gatear por el jardín, hacíamos barbacoas con los pocos amigos que permanecieron leales, y planeábamos un futuro que, aunque diferente al que habíamos imaginado, se sentía auténtico y lleno de posibilidades. Una tarde, mientras observaba a Sofía y Alejandro jugando con los niños en el jardín, me di cuenta de que la verdadera lucha no había sido contra el destino, sino contra nuestros propios prejuicios y miedos. El destino, después de todo, nos había unido aquella fría noche bajo el puente del Parque del Oeste. Todo lo demás había sido una elección, la elección de ser valientes, de ser auténticos, de ser familia. La sociedad madrileña seguía mirándonos con una mezcla de fascinación y rechazo, pero habíamos encontrado nuestro lugar. No en las páginas de sociedad ni en los consejos de administración, sino en los pequeños momentos compartidos, en las risas de los niños, en los logros cotidianos que nadie más celebraba. Habíamos aprendido que la verdadera riqueza no se mide en euros ni en acciones, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo frente a la adversidad. El tiempo pasa de forma curiosa cuando tienes hijos. Los días son eternos, pero los años vuelan. Así me sentí cuando, casi sin darme cuenta, Carlos y María Lucía cumplieron 9 años. La mañana de su cumpleaños conjunto, habíamos decidido celebrarlos el mismo día ya que solo se llevaban 48 horas. Me encontraba en la cocina preparando chocolate caliente cuando escuché una conversación que cambiaría nuestras vidas nuevamente. Carlos estaba sentado en el suelo del salón, rodeado de papeles llenos de ecuaciones y diagramas que parecían sacados de un libro de programación avanzada. María Lucía, en el piano que le había regalado Alejandro el año anterior, tocaba distraídamente una melodía que no reconocí. «Es una composición original», me explicó cuando le pregunté. Se me ocurrió mientras escuchaba a Carlos hablar sobre algoritmos de aprendizaje automático. Al principio, como cualquier padre orgulloso, pensé que estaban jugando. Pero cuando Carlos comenzó a explicarme su proyecto, me di cuenta de que estábamos ante algo extraordinario. Había diseñado, con solo 9 años, un sistema de inteligencia artificial capaz de predecir patrones musicales y sugerir composiciones. María Lucía había estado probando el sistema, traduciendo sus sugerencias matemáticas en melodías reales. Sofía, que había estado observando el desarrollo de Carlos desde que era pequeño, no parecía sorprendida. «Siempre supe que era especial», me dijo mientras preparábamos el desayuno. «¿Recuerdas cuando tenía 4 años y corrigió a su profesor de matemáticas? ¿O cuando aprendió a programar solo viendo tutoriales en YouTube?» Alejandro añadió que María Lucía había comenzado a componer sus propias piezas musicales a los 6 años, algo que él había atribuido a la exposición temprana a la música en su estudio. Decidimos consultar con expertos para entender mejor las capacidades de nuestros hijos. El Dr. Ramírez, un reconocido psicólogo infantil del Hospital La Paz, realizó una serie de pruebas cognitivas.
Los resultados fueron asombrosos. Ambos niños tenían coeficientes intelectuales excepcionales, pero en áreas complementarias. Carlos destacaba en lógica matemática y pensamiento computacional, mientras que María Lucía mostraba un talento extraordinario para la música y las artes. La noticia de sus capacidades excepcionales se filtró rápidamente en el colegio público al que asistían en La Moraleja. La directora, doña Mercedes, nos citó para sugerir que los niños necesitaban un programa educativo especializado. Tenemos excelentes profesores, nos dijo, pero estos niños necesitan más de lo que podemos ofrecerles en un entorno convencional. Comenzamos a investigar opciones educativas. Los colegios privados más prestigiosos de Madrid, los mismos que años atrás nos habían cerrado las puertas, ahora nos bombardeaban con llamadas y correos electrónicos. Ironías de la vida. Sin embargo, tanto Sofía como Alejandro tenían claro que no querían que sus hijos perdieran el contacto con la realidad que da la educación pública. Optamos por una solución intermedia. Los niños continuarían en su colegio regular por las mañanas, pero por las tardes asistirían a programas especializados. Para Carlos, encontramos un programa de desarrollo de software en el Instituto de Tecnología de Madrid, donde podía interactuar con estudiantes universitarios y profesionales del sector. María Lucía comenzó a tomar clases en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde sus composiciones llamaron la atención de varios profesores. El software que Carlos había diseñado, al que llamó Music.AI, comenzó a ganar atención en círculos tecnológicos. Lo presentamos en una feria de ciencias escolar, donde un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid quedó tan impresionado que ofreció mentorizar a Carlos. El proyecto comenzó a evolucionar rápidamente, incorporando elementos de aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural. María Lucía, mientras tanto, daba sus primeros conciertos en pequeñas salas de Madrid. Su música, influenciada por el trabajo de su hermano, combinaba elementos clásicos con estructuras matemáticas complejas. Un crítico musical la describió como la convergencia perfecta entre Bach y la inteligencia artificial. A los 9 años, ya había compuesto una serie de piezas que desafiaban la comprensión de músicos experimentados. La prensa, que años atrás nos había ridiculizado, ahora mostraba un interés diferente. El País publicó un extenso reportaje titulado Los niños que están revolucionando la música y la tecnología. Las mismas personas que habían cuestionado mi juicio al formar esta peculiar familia ahora querían entender el secreto detrás del éxito de los niños. Pero no todo era fácil. La presión mediática y las expectativas sociales comenzaron a pesar sobre los pequeños. Un día, encontré a Carlos llorando en su habitación. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, me preguntó entre sollozos. ¿Y si decepciono a todos? María Lucía, aunque más reservada con sus emociones, también mostraba signos de ansiedad antes de sus presentaciones. Fue entonces cuando decidimos establecer reglas estrictas sobre la exposición pública de los niños. Limitamos las entrevistas y presentaciones, insistiendo en que tuvieran tiempo para ser simplemente niños. Instalamos una cancha de baloncesto en el jardín y los inscribimos en clases de natación. Era importante que desarrollaran no solo sus talentos excepcionales, sino también habilidades sociales y físicas normales para su edad. La rutina familiar se adaptó a las necesidades de los niños. Las cenas se convirtieron en animadas discusiones donde Carlos explicaba sus últimos avances en programación mientras María Lucía tarareaba nuevas melodías. Sofía, utilizando su experiencia como maestra, se aseguraba de que no descuidaran sus estudios regulares. Alejandro grababa las composiciones de María Lucía en su estudio, ayudándola a desarrollar su oído musical y técnica de grabación. El proyecto Music.AI de Carlos comenzó a atraer la atención de importantes empresas tecnológicas. Google España nos contactó para explorar posibilidades de colaboración, y Microsoft ofreció recursos para desarrollar el proyecto. Sin embargo, manteníamos un control estricto sobre estas interacciones. No queríamos que Carlos se sintiera presionado a convertir su pasión en un producto comercial a tan temprana edad. María Lucía fue invitada a realizar su primer concierto importante en el Auditorio Nacional de Música. La noche del concierto, el auditorio estaba lleno. Entre el público había críticos musicales, compositores reconocidos y figuras de la cultura madrileña. María Lucía, vestida con un sencillo vestido azul, se sentó al piano con la misma naturalidad con la que tocaba en casa.
Su interpretación de sus propias composiciones, junto con piezas clásicas, dejó al público boquiabierto. El éxito de los niños trajo consigo nuevos desafíos. Algunas familias del colegio comenzaron a quejarse de que recibían atención especial. Otros padres intentaban forzar amistades, esperando que algo del talento de Carlos y María Lucía se contagiara a sus hijos. Tuvimos que enseñarles a navegar estas aguas sociales complejas, a mantener su humildad y a valorar las amistades verdaderas. Un domingo por la tarde, mientras toda la familia estaba reunida en el jardín, Carlos nos sorprendió con una nueva versión de su software. Había incorporado las composiciones de María Lucía como base de aprendizaje, creando un sistema que no solo generaba música, sino que intentaba capturar la esencia emocional de las composiciones humanas. María Lucía, emocionada, improvisó una pieza basada en los patrones generados por el programa de su hermano. La colaboración entre los hermanos llamó la atención de la comunidad académica internacional. Fueron invitados a dar una presentación en el MIT, donde Carlos explicó los aspectos técnicos mientras María Lucía demostraba las aplicaciones musicales. Su presentación se volvió viral en las redes sociales, generando debates sobre el futuro de la inteligencia artificial en el arte. A pesar de todo el éxito, nos esforzábamos por mantener un ambiente familiar normal. Los fines de semana seguíamos haciendo excursiones a la Sierra de Guadarrama, donde los niños podían olvidarse de ser prodigios y simplemente jugar en la naturaleza. Organizábamos partidos de fútbol en el jardín, hacíamos pizzas caseras y veíamos películas en familia. Sofía y Alejandro manejaban el éxito de sus hijos con una mezcla de orgullo y precaución. No queremos que sientan que su valor depende de sus logros, me explicó Sofía una noche. Queremos que sepan que los amamos por quienes son, no por lo que pueden hacer. Alejandro añadió que era importante que entendieran que el talento sin humildad y empatía no vale nada. A medida que los niños crecían, sus talentos seguían desarrollándose en direcciones sorprendentes. Carlos comenzó a aplicar sus conocimientos de programación para desarrollar soluciones a problemas sociales, creando aplicaciones para ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje. María Lucía empezó a componer música para organizaciones benéficas y eventos solidarios. El éxito tiene una forma particular de cambiar las cosas. Lo noté por primera vez durante la inauguración de la nueva sede de nuestra empresa en el Paseo de la Castellana. Entre los invitados reconocí varias caras familiares, empresarios que años atrás me habían dado la espalda, periodistas que habían escrito artículos burlándose de mi situación. Antiguos amigos que habían preferido distanciarse cuando el escándalo estalló. Roberto Méndez, mi antiguo director financiero, se acercó con una copa de cava y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Antonio, qué gran evento. Siempre supe que saldrías adelante. Su hipocresía era tan transparente como el cristal de su copa. Recordé claramente cuando, 9 años atrás, había sugerido deshacernos discretamente del problema. Ahora, con Carlos y María Lucía convertidos en pequeñas celebridades del mundo tecnológico y musical, quería retomar nuestra antigua amistad. La venganza, descubrí, no necesita ser ruidosa ni dramática. A veces, el mejor desquite es simplemente tener éxito y permitir que los demás se ahoguen en su propio arrepentimiento. Durante el evento, Sofía, elegante en un vestido de Carolina Herrera, conversaba animadamente con la esposa del ministro de Cultura sobre su programa de educación innovadora para niños desfavorecidos. Alejandro, que ahora dirigía uno de los estudios de grabación más prestigiosos de Madrid, discutía proyectos futuros con un productor de Hollywood. Los niños también estaban presentes, aunque mantuvimos su exposición limitada. Carlos, con su característico aire distraído, explicaba a un grupo de inversores internacionales cómo su software Music AI estaba revolucionando la composición musical. María Lucía, que acababa de regresar de una gira por Europa, tocaba el piano en un rincón del salón, sus dedos danzando sobre las teclas mientras interpretaba una de sus composiciones originales. La prensa que una vez me había crucificado ahora me alababa como visionario. El Mundo publicó un extensivo perfil titulado El hombre que vio el futuro, como Antonio Ruiz Montenegro revolucionó la tecnología y la música. La ironía no se me escapaba. El mismo periódico que había publicado viñetas burlándose de mi extravagante familia ahora me presentaba como un pionero que había desafiado las convenciones sociales. Una tarde, mientras revisaba antiguos recortes de prensa en mi despacho, recibí una llamada inesperada. Era Carmen Vázquez,
la presentadora que había dirigido aquel infame especial de televisión sobre mi crisis mental. Quería hacer un nuevo documental, esta vez sobre el milagro de nuestra familia. La escuché pacientemente mientras elaboraba su propuesta, recordando cómo sus palabras habían alimentado el circo mediático años atrás. Lo siento, Carmen, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí mismo, pero no estamos interesados en participar en ningún documental por el momento. Aunque agradezco tu interés, creo que nuestra historia ya ha sido contada de múltiples maneras. El silencio al otro lado de la línea fue más satisfactorio que cualquier confrontación directa. Las solicitudes similares llegaban casi a diario. Editoriales queriendo publicar libros sobre nuestra historia, productoras de cine proponiendo adaptaciones, empresas deseando asociar sus marcas con nuestra imagen de familia moderna y exitosa. Rechazamos la mayoría de ellas. No necesitábamos su validación ni su dinero. En el ámbito empresarial, la venganza fue aún más dulce. Nuestra empresa, que había estado al borde del colapso durante el escándalo, ahora lideraba el mercado en tecnología de inteligencia artificial aplicada a las artes. El software de Carlos, perfeccionado y expandido por nuestro equipo de desarrollo, se había convertido en una herramienta estándar en conservatorios y estudios de grabación de todo el mundo. Los inversores que habían retirado su apoyo en los momentos difíciles ahora hacían cola para participar en nuestras nuevas venturas. En las juntas de accionistas, disfrutaba especialmente presentando los informes de crecimiento exponencial mientras observaba las expresiones de aquellos que habían dudado de mí. No necesitaba decírselos, dije, los números hablaban por sí mismos. Una mañana, mientras desayunábamos en familia, María Lucía mencionó que su profesora de música del conservatorio le había contado sobre una antigua entrevista donde la llamaban el producto de una situación moralmente cuestionable. En lugar de mostrar enfado, sonrió y dijo, le respondí tocando mi última composición. Al final, aplaudió con lágrimas en los ojos. Ese era el tipo de venganza que me enorgullecía ver en mis hijos, responder al prejuicio con talento y al odio con excelencia. La Fundación Nuevo Amanecer se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios internacionales. Los mismos ejecutivos que habían cuestionado mi juicio al establecerla ahora daban conferencias sobre responsabilidad social corporativa, citando nuestro modelo como ejemplo. Era divertido ver cómo intentaban presentarse como early adapters de una idea que inicialmente habían ridiculizado. Sofía había desarrollado un programa educativo revolucionario que combinaba tecnología y pedagogía tradicional. Las escuelas privadas que una vez nos habían rechazado ahora competían por implementar su metodología. En una conferencia educativa en Barcelona, una directora que años atrás había sugerido que nuestros hijos no encajarían en su prestigioso colegio, se deshizo en elogios sobre el trabajo de Sofía. La vi aceptar los cumplidos con una gracia que yo nunca podría igualar. Alejandro también había encontrado su propia forma de triunfo. Su estudio de grabación, Nuevo Amanecer Estudios, se había convertido en un referente en la industria musical española. Artistas que antes se negaban a trabajar con él ahora pagaban tarifas premium por acceder a su expertise. Un día, mientras revisaba las solicitudes de reserva del estudio, encontró el nombre de un productor que años atrás lo había despedido por su asociación conmigo. Alejandro simplemente lo puso en lista de espera, para siempre. Los medios sociales, que una vez habían sido un campo de batalla de burlas y críticas, ahora estaban llenos de historias inspiradoras sobre nuestra familia. Los memes crueles habían sido reemplazados por videos virales de las presentaciones de María Lucía y las conferencias de Carlos. Los hashtags despectivos se habían transformado en trending topics positivos sobre innovación e inclusión. En las reuniones del exclusivo Club Empresarial de Madrid, al que había renunciado durante los años difíciles, ahora era recibido como un miembro destacado. Los mismos empresarios que habían evitado sentarse en mi mesa ahora competían por mi atención. Mi venganza consistía en tratarlos con la misma cordialidad distante que ellos me habían mostrado años atrás. Una tarde, mientras paseaba por el Retiro con los niños, nos encontramos con una antigua vecina de La Moraleja que había liderado una campaña para que nos mudáramos del barrio. Se acercó efusivamente, como si fuéramos viejos amigos, preguntando por los pequeños genios. Carlos, con su característica perspicacia, comentó, ¿no eras tú la señora que decía que éramos una familia inapropiada? Su honestidad infantil fue más efectiva que cualquier respuesta que yo pudiera haber planeado. La venganza más dulce
sin embargo, vino en forma de reconocimiento internacional. Cuando Carlos ganó el Premio Europeo de Innovación Juvenil y María Lucía fue nominada para un Premio Nacional de Música, los medios internacionales comenzaron a investigar nuestra historia. Los reportajes extranjeros presentaban nuestra familia como un ejemplo de cómo el amor y la aceptación pueden triunfar sobre los prejuicios sociales. Las invitaciones a eventos exclusivos comenzaron a llegar con frecuencia. Galas benéficas, inauguraciones de temporada en el Teatro Real, recepciones diplomáticas. Los mismos círculos sociales que nos habían excluido ahora competían por tenernos como invitados de honor. Aceptábamos selectivamente, priorizando aquellos eventos que realmente aportaban valor a nuestros proyectos sociales y profesionales. En una de estas galas, coincidimos con mi antigua junta directiva casi al completo. El momento más satisfactorio fue cuando el presidente del banco que había cancelado nuestras líneas de crédito se acercó para proponer una asociación estratégica. Con una sonrisa cordial, le respondí que ya teníamos acuerdos exclusivos con su principal competidor. La prensa rosa, que tanto daño nos había hecho, ahora nos perseguía por razones diferentes. Las revistas del corazón querían hacer reportajes sobre nuestro estilo de vida extraordinario y cómo habíamos creado una familia moderna ejemplar. Sofía manejaba estas solicitudes con particular elegancia, aceptando solo aquellas entrevistas que nos permitían promover causas sociales importantes. Pero quizás la venganza más significativa fue ver cómo nuestra historia inspiraba a otros. Recibíamos cartas de familias no convencionales que encontraban esperanza en nuestro ejemplo. Parejas que habían sido juzgadas por sus decisiones nos escribían para compartir cómo nuestra persistencia les había dado fuerzas para seguir adelante. La fundación comenzó a recibir donaciones de algunas de las mismas personas que años atrás habían cuestionado su creación. Un empresario que había sido particularmente vocal en sus críticas ahora quería establecer una beca en honor a su inspiradora labor social. Aceptamos su dinero, por supuesto, pero asegurándonos de que la beca llevara el nombre de uno de nuestros primeros beneficiarios en lugar del suyo. Han pasado 15 años desde aquella fría noche en Madrid cuando encontré a Sofía y Alejandro bajo el puente del Parque del Oeste. Sentado en la terraza de nuestra casa en La Moraleja, observando el atardecer madrileño mientras Carlos y María Lucía ensayan una nueva pieza en el salón de música. No puedo evitar maravillarme de cómo el destino teje sus intrincados patrones. Los que una vez se burlaron de nosotros han ido desapareciendo gradualmente del panorama social y empresarial de Madrid. No por ninguna acción nuestra, sino por el simple paso del tiempo y las vueltas que da la vida. Roberto Méndez, mi antiguo director financiero, se jubiló hace años después de una serie de inversiones fallidas. La última vez que supe de él, vivía discretamente en un pequeño piso en Torrevieja, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Carmen Vázquez, la presentadora que había dirigido aquel infame especial sobre mi crisis mental, intentó sin éxito reinventar su carrera cuando su programa de cotilleos fue cancelado. Ahora da charlas sobre periodismo ético en universidades privadas, usando nuestra historia como ejemplo de cómo los medios pueden equivocarse en sus juicios precipitados. La ironía no se me escapa. El edificio de oficinas donde una vez tuve que enfrentar a una junta directiva hostil ahora alberga la sede de nuestra fundación Nuevo Amanecer. En sus pasillos, donde antes se cerraban acuerdos millonarios, ahora se desarrollan programas de formación para personas en situación de vulnerabilidad. El antiguo despacho del presidente, desde donde una vez me amenazaron con una moción de censura, es ahora un espacio de coworking para emprendedores sociales. Carlos, con sus 18 años recién cumplidos, ha revolucionado el campo de la inteligencia artificial. Su software Music AI no solo se utiliza en conservatorios y estudios de grabación, sino que ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta fundamental en la investigación de patrones cognitivos y emocionales. El MIT le ha ofrecido una beca completa para continuar sus estudios, aunque él insiste en mantener su base en Madrid, dirigiendo el desarrollo desde casa. María Lucía, por su parte, se ha convertido en una compositora reconocida internacionalmente. Sus conciertos en el Teatro Real se agotan en minutos, y sus composiciones son estudiadas en conservatorios de todo el mundo. Lo más hermoso es ver cómo utiliza su música para causas sociales, organizando conciertos benéficos y talleres para niños de entornos desfavorecidos. La misma sociedad que una vez cuestionó su origen ahora la considera un orgullo nacional. Sofía ha transformado su experiencia en un modelo educativo revolucionario.
Su programa Educación sin Fronteras se implementa en escuelas de toda España, combinando tecnología, arte y valores humanos. Las mismas instituciones educativas que una vez nos cerraron sus puertas ahora compiten por obtener su asesoramiento. Ver su nombre en publicaciones académicas y conferencias internacionales me llena de un orgullo especial. Alejandro ha convertido Nuevo Amanecer Estudios en un referente de la industria musical española. Su estudio no solo produce álbumes de artistas reconocidos, sino que también ofrece programas de formación para jóvenes músicos de barrios marginales. El productor que una vez lo despidió ahora le pide consejos sobre las últimas tendencias en producción musical. Alejandro, con su característica elegancia, siempre encuentra tiempo para atenderlo, aunque nunca olvida el pasado. Nuestra familia ha crecido y evolucionado de maneras que nadie podría haber predicho. Los domingos, cuando nos reunimos todos para comer la paella que Sofía ha perfeccionado con los años, miro alrededor de la mesa y veo el verdadero éxito. Una familia unida por el amor y el respeto mutuo. No por las convenciones sociales o las expectativas ajenas. La prensa internacional nos ha etiquetado como la familia que redefinió el éxito. The New York Times publicó un extenso reportaje sobre cómo nuestra historia había influido en la percepción de las estructuras familiares no tradicionales en la conservadora sociedad española. Le Monde nos describió como un ejemplo de cómo el talento y la determinación pueden triunfar sobre los prejuicios sociales. Los vecinos de La Moraleja, que una vez organizaron reuniones para discutir cómo manejar nuestra presencia en el barrio, ahora presumen de vivir cerca de nosotros. Las mismas personas que evitaban que sus hijos jugaran con Carlos y María Lucía ahora intentan conseguir plazas en los programas educativos de Sofía o prácticas en el estudio de Alejandro. La fundación se ha convertido en un modelo de innovación social. Cada año, ayudamos a cientos de personas a reconstruir sus vidas, ofreciéndoles no solo formación y oportunidades laborales, sino también la dignidad que viene con el reconocimiento de su valor como seres humanos. Muchos de nuestros primeros beneficiarios ahora ocupan puestos de responsabilidad en empresas importantes o han creado sus propios negocios exitosos. El destino tiene una forma particular de equilibrar las cosas. Los que una vez nos juzgaron ahora buscan nuestra aprobación. Los que nos rechazaron ahora solicitan nuestra presencia. Pero lo más importante es que hemos mantenido nuestra integridad a lo largo del camino. No nos hemos dejado amargar por el rencor ni hemos sucumbido a la tentación de la venganza mezquina. Carlos y María Lucía han crecido siendo conscientes de su historia, pero sin dejar que ésta los defina. En una reciente entrevista para El País, Carlos comentó: la verdadera inteligencia artificial no está en los algoritmos, sino en la capacidad de las personas para adaptarse y crecer a partir de la adversidad. María Lucía, por su parte, compuso una suite titulada Encuentros bajo el puente, una pieza que cuenta nuestra historia familiar a través de la música, sin una sola palabra de reproche o amargura. Las Navidades en nuestra casa se han convertido en un evento especial. Abrimos las puertas a amigos, familia y beneficiarios de la fundación. Ver a ejecutivos de alto nivel compartiendo mesa con personas que una vez vivieron en la calle es un recordatorio constante de que las etiquetas sociales son tan frágiles como arbitrarias. El destino, en su infinita sabiduría, nos ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en la capacidad de tender puentes entre mundos aparentemente irreconciliables. Sofía sigue dando clases en su programa educativo, negándose a alejarse de las aulas a pesar de su éxito. Los niños te mantienen honesta, suele decir. No les importa tu título o tu cuenta bancaria, solo les importa si eres auténtica y si realmente te preocupas por ellos. Su dedicación ha inspirado a una nueva generación de educadores que entienden que la enseñanza es tanto sobre el corazón como sobre el intelecto. Alejandro ha expandido su estudio para incluir un programa de becas para jóvenes talentos de barrios marginales. La música no conoce de clases sociales, afirma. El talento puede surgir en cualquier lugar, solo necesita una oportunidad para florecer. Varios de sus becarios ya están haciendo carrera en la industria musical, rompiendo el ciclo de pobreza y exclusión. Mirando hacia atrás, es fácil ver cómo cada decisión, cada momento difícil, nos ha traído hasta aquí. El destino no solo se encargó de poner las cosas en su lugar, nos dio la oportunidad de demostrar que el éxito más dulce no es el que se mide en títulos o cuentas bancarias, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y a sus valores. Los que una vez se rieron de nosotros han encontrado sus propios caminos en la vida, algunos más exitosos que otros.
pero lo más importante es que ya no nos importa. Hemos construido algo más valioso que la aprobación social, una familia basada en el amor, el respeto y la autenticidad. El destino, en su infinita sabiduría, no solo nos ha dado la razón, sino que nos ha regalado una historia que vale la pena contar. Y así, mientras veo a Carlos y María Lucía ensayar su nueva pieza, a Sofía corrigiendo trabajos en el jardín, y a Alejandro ajustando los últimos detalles de una producción en su estudio casero, siento una profunda gratitud por aquella fría noche madrileña que lo cambió todo. El destino no solo se encargó de equilibrar las cosas, nos dio algo mucho más valioso, la oportunidad de demostrar que el amor, la compasión y la autenticidad siempre triunfan sobre los prejuicios y el que dirán.